Bien, entonces, para seguir con esta segunda parte del video, pues nosotros vamos a recordar acá dos cositas. Sí, la primera parte fue método directo, ¿sí? Sin embargo, nosotros también podemos solucionar esta suma de vectores con algo que se llama la ley del paralelogramo, que nos sirve bastante para sumar vectores y es, digamos que, un método un poco más gráfico. En este caso, fijémonos acá que tenemos dos vectores, el vector A que tiene coordenadas 2 en X, 4 en y el vector B que tiene coordenadas 5 en X, 2 en Y, ¿vale? La ley del paralelogramo lo que nos dice a nosotros es que tenemos que trazar una línea perpendicular a cada uno de los vectores hasta que se forme el paralelogramo, ¿vale? Ya vamos a ver cuál es el paralelogramo. ¿Qué es una línea perpendicular? Pues básicamente recordemos que una línea perpendicular es que una línea que forma un ángulo de 90 grados con la otra línea. ¿Listos? Entonces digamos que más o menos vendría siendo por acá. Y si nosotros tomamos esta de acá, la línea perpendicular más o menos vendría siendo por acá. ¿Vale? Entonces nos dice, trace la línea perpendicular. ¿Cómo sabe que es perpendicular? Porque se forma un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Y usted traza la línea perpendicular y eso le va a dar esta figura. Esta figura de acá, pues es un paralelogramo, ¿vale? Y el método del paralelogramo le dice a usted, después de que usted hace el paralelogramo, traza una diagonal, ¿sí? Desde el origen hasta la otra esquina del paralelogramo, ¿cierto? Que eso le va a formar un nuevo vector, ¿sí? Y por supuesto, como hemos visto, pues ese vector también va a tener unas coordenadas aquí en Y, ¿cierto? Va a tener unas coordenadas en y va a tener unas coordenadas en el eje X. ¿Listo? Unas coordenadas en el eje X. ¿Vale? En este caso, fijémonos que aquí vendría el 6 y acá vendría el 7, ¿cierto? Y acá vendría el 7. Y acá, pues por supuesto, viene el 5 y viene el 6. Entonces lo que estamos diciendo es, bueno, ese nuevo vector que se formó, pongamos que es el vector C, ¿cierto? El vector C que se formó, ese nuevo vector, pues tiene, ¿sí? El vector C tiene unas coordenadas que efectivamente acá dice que son 7 en X, ¿cierto? 7 en X y 6 en Y. 6 en Y. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Fijémonos que efectivamente si hiciéramos el método directo, ¿cierto? X, las coordenadas en X las sumamos. 2 más 5 efectivamente nos da 7 y 4 más 2 efectivamente nos da 6. Y ese sería el método del paralelogramo. Ahora bien, nos queda un último método que es el método que se conoce como el método de cabeza-cola. ¿Listos? Que es un método muy chévere, porque básicamente nos dice a nosotros lo siguiente. Si tuviéramos, por ejemplo, vamos a borrar estos que tenemos acá, que ya vimos lo que resultaba, ¿cierto? Y entonces si nosotros tuviéramos, por ejemplo, en este caso, un vector, ¿sí? Digamos que nos dan tres vectores, nos dicen a nosotros, bueno, usted va a tener el vector A, y el vector A en coordenadas, ya sabemos que tiene la flechita arriba, dicen el vector A en coordenadas es 2,3 y va a tener un vector B, ¿cierto? Y ese vector B en coordenadas va a ser menos 1,4, ¿vale? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces, este último método de cabeza-cola lo que nos dice a nosotros es, bueno, grafique, y este método aplica y sirve muchísimo para sumar varios vectores a la vez, ¿vale? Lo que nos dice este método es, bueno, ponga el primer vector, grafíquelo. Entonces, en este caso tenemos 2,3, lo cual nos da este vector que tenemos acá, ¿cierto? 2,3. Este es este vectorcito, el vector A que tenemos acá para este ejemplito, ¿cierto? Ya sabemos que eso tiene magnitud, sentido y dirección. Y le dice el método de cabeza-cola, grafique el otro vector, pero desde este punto de origen, ¿cierto? Este ahora va a ser el punto de origen para graficar el otro vector. Es decir, donde termina el primer vector, uy, se va a apagar aquí esto, donde termina el primer vector, empieza a graficar el otro. Entonces el otro donde dice menos 1 en X, es decir, me devuelvo 1, ¿cierto? Recordemos que el menos va hacia la izquierda, menos 1 en X y me está diciendo 4 en Y, es decir, hasta acá. Y ese vector entonces viene estando menos 1 en X, 4 en Y, es decir, acá. Menos 1 es la partecita que tenemos ahí en X, recordemos que es esta partecita menos 1 en X, ¿cierto? Y me están diciendo 4 en Y, que es donde iría este puntico. ¿Listos? Y obviamente, pues aquí es donde se forma ese nuevo vector. Lo que nos dice este método de cabeza-cola
es que la suma de los dos vectores va a ser simplemente unirlos desde el origen del primero hasta la última, hasta la cabecita del segundo, desde la cola del primero hasta la cabeza del segundo vector. Y fijémonos que eso nos da el siguiente vector. Y nos están diciendo, listo, pues este vector nuevo que resultó amarillito, ¿qué coordenadas tiene? Pues pongamos que ese vector se llama el vector C. ¿Y ese vector qué coordenadas tiene? Pues en coordenadas veamos que es 1 en X, ¿cierto? 1 en X y 1, 2, 3, 4, 5, 6 en Y, ¿cierto? 6 en Y. En ese sentido, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en Y. 1, 2, 3. Ah, bueno, pero esperen porque es que acá solo me moví 4 y acá está, acá hay un errorcito pequeño porque es que este partecita de acá, este vector que está acá, va hasta allá, ¿no? Va hasta acá, ¿cierto? Y ahora sí, este sí continúa acá. Claro, entonces no nos da 6 en Y, sino nos da 7, ¿cierto? Porque había que movernos, era 4 hacia arriba y nos movimos solo 3. Entonces nos da 7 en Y. ¿Listos? Y es este nuevo vector que tenemos acá, que se forma de unir la cola del primer vector con la cabeza del último vector. Y es lo que se conoce como ese método de cabeza-cola. ¿Listos? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Y fijémonos que si lo hiciéramos por el método directo, 2 menos 1 nos da 1, ¿cierto? Y 3 más 4 nos da 7, que sería estas magnitudes, ¿cierto? O digamos estas coordenadas del vector C en este caso. Esto es para que lo tengamos en cuenta. Saludos.